Aquí comienza Café Karlovich. Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues muy bien, ¿cómo estás tú? Pues comenzamos con un nuevo episodio de nuestro recién estrenado canal, de nuestro podcast, Café Karlovich. Si escuchasteis el capítulo anterior, rivalidades, hablamos de la rivalidad entre Manchester United y Manchester City, nos remontamos, cogimos el DeLorean, viajamos al 68 y revivimos un partido que a posteriori valdría un título. Si no habéis escuchado, por favor, hacedlo porque no tiene desperdicio ninguno. En ese capítulo comentábamos que, bueno, estamos comenzando y como tal, pues vamos probando nuevas piezas, vamos viendo que puede funcionar. Y una sección que justo venía de estreno la semana pasada, Personajes, la que inauguramos con Don Alfredo y Estéfano y esa gran historia con el anuncio de Medias de Mujer, pues bueno, hemos decidido rebautizarla, simplemente rebautizarla, como Relatos Salvajes. ¿Por qué? Porque creemos que las historias que vamos a traer en próximas semanas se van a moldar más a ese nombre. Y desde luego la de hoy, Marcos, yo creo que es que no puede tener mejor título, ¿no? Desde luego le viene que ni pintado, como anillo al dedo. Probablemente hayamos pensado, nuestro subconsciente haya pensado en este nuevo título para esta sección a partir de este personaje y de esta historia que vamos a contar. Muy bien, pues si queréis saber de quién vamos a hablar, esperad ahí unos segundos que comenzamos. Muy bien, Marcos, pues ¿de quién se trata? ¿De quién vamos a hablar en este Relatos Salvajes? Pues se trata nada menos que de Eric Cantona, que es uno de los jugadores, sin duda, más talentosos que han pasado por la Premier League y una de las mayores leyendas de un Manchester United que hasta su llegada llevaba 26 años sin hacerse con el campeonato inglés y que en los 5 años del francés en Old Trafford se llevó 4 de esos 5 títulos en competición. Y probablemente no fue un pleno por la historia que vamos a contar a continuación. Y es que fue también un personaje tan recordado por sus goles, especialmente por aquel en el que tras una maravillosa jugada hacía una descomunal vaselina y se giraba con aire chulesco, como por su carácter díscolo. Y más que díscolo diría volcánico, díscolo se le queda corto. Vamos unos años atrás para entender un poco mejor la figura de Cantona. Vamos a su inicio como profesional en Francia. En Francia agredió a un compañero de equipo, fue sancionado 3 meses por una durísima ante de un rival, llamó saco de mierda al entrenador francés, estando en el Auxerre pidió su traspaso, jugando con el Marsella tiró una camiseta al suelo al ser sustituido, allí también se peleó con Tapí y tiró las botas en el vestuario un compañero y dio un balonazo a un árbitro. En el Marsella realmente tuvo un currículum, como vemos, muy, muy variado. Tras ello fue sancionado y como respuesta llamó idiotas a los miembros de la comisión de disciplina. De nuevo fue sancionado de manera más dura y dijo que se retiraba del fútbol. Se nota que por aquel entonces no había psicólogos en los cuerpos técnicos, ¿eh? O lo tenía y realmente el pobre psicólogo no pudo con él. Entonces, tras anunciar la retirada, Platini, que era el seleccionador francés en este momento, logró persuadirlo para que, sí, se fuera de Francia, porque allí desde luego no podía ya seguir, pero que en lugar de retirarse, emigrara a Inglaterra. Y allí desembarcó, concretamente en el Leeds, y ya iniciada la temporada. Con el Leeds se proclamó campeón de la última edición de la First Division en la 91-92 y sin ser un papel brillantísimo el suyo, sí que consiguió ayudar al equipo y llamar la atención de Alex Ferguson, que veremos que será clave en su carrera. Ese carácter que le llevó a salir de Francia también hizo que el Leeds accediera a venderlo a United, que pasaba por horas muy bajas. Y la historia de su venta
creo que también merece la pena ser contada. Con el Leeds no la había liado como en Francia, pero los dirigentes y los técnicos del Leeds algo vieron. Y corría el mes de noviembre del 92, el United era octavo en la clasificación con solo 2 victorias en 11 partidos y con una crisis goleadora muy preocupante, agravada porque el recién fichado atacante Dion Dublin estaba lesionado y el United sí o sí necesitaba un delantero. Fue entonces cuando ese presidente del Leeds, Bill Fotherby, llamó a su homólogo en el United, Martin Edwards. Él lo llamó para preguntarle por Dennis Irwin, que era un lateral irlandés, y Edwards le respondió que Irwin no estaba en venta. Pero ya que llamaba, Edwards preguntó al presidente del Leeds por un delantero, que no era Cantona, era Lee Chapman, que era un 9 típico de área. Dice la leyenda que Alex Ferguson, el entrenador del Manchester en ese momento durante muchos años más, que era un enamorado de Cantona, estaba en el despacho del presidente y comenzó primero a susurrarle el nombre del francés, luego a hacer gestos y acabó escribiendo su nombre en un papel que mostró al mandatario en el que se leía Cantona. Martin Edwards, según esta versión, accedió entonces a preguntar por Cantona. Fotherby, presidente del Leeds, se mostró receptivo y no se tardó en llegar a un acuerdo por 1,2 millones de libras. Una cifra tan baja incluso para la época en que el segundo entrenador de Ferguson, Brian Kidd, exjugador, se preguntaba irónico si es que al jugador le habían amputado una pierna. Martin Edwards luego negó esta historia y dijo que él estaba solo en el momento de la llamada y que preguntó a Cantona sin la intervención de Ferguson. Pero en Café Karlovich nos la vamos a creer. Totalmente. Es una historia, Tony, yo creo Sí, que sí. mucho más de Café Karlovich que un presidente solo llamando a otro presidente. Exacto. Es muy de escena de película, ¿no? De Moneyball o algo así. A partir de aquí, Ferguson consiguió sacar lo mejor de Cantona y lo convirtió en el mejor jugador de la Premier League, sin ningún lugar a dudas. Y es que el impacto fue inmediato. En los 37 partidos de liga previos al fichaje de Cantona, el United sumó 54 puntos y marcó 38 goles. En los primeros 37 con el jugador francés sumaron 88 puntos y marcaron 77 goles. Y desde este momento, pleno en la Premier, hasta que llegó la temporada 94-95, que se inició con un United como máximo favorito, por supuesto, para alcanzar en la Premier League de nuevo. No empiezan bien, pero van cogiendo la forma y en enero ya son segundos. Y en el mercado invernal además, el Manchester ficha a Andy Cole, entonces estrella del Newcastle, y ya se espera que sea la guinda al proyecto, porque Cole tiene que dar un impulso al equipo en la Premier y también en Europa, que era la asignatura pendiente tanto de Ferguson como de sus chicos. Pero llega el 25 de enero de 1995. El United visita Selhurst Park para enfrentarse al Crystal Palace, de entonces 16º clasificado, en un partido que esperan les sirva para acercarse al primer puesto. Viste al Manchester de negro, con números y patrocinador amarillo, icónica camiseta, y Cantona lleva su peculiar estilo con el cuello subido. Tony, que sé que te gusta. Sí, no fueron pocas las veces, ¿no? Que hizo uno lo del anuncio de disparándole al diablo, ¿no? Como hacía Cantona, levantándose el cuello, diciendo eso de au revoir. No le pegaba tan bien como él, pero bueno, se intentaba. El partido estaba siendo espeso, Cantona no estaba muy entonado y en el minuto 49, con 0-0, mientras corre tras un defensa en busca de un balón largo, le lanza una patada por la impotencia de ver que no va a llegar y es expulsado por el árbitro Alan Wilkie por roja directa, ya que considera que la agresión o la acción es una agresión sin balón y que es merecedor de esa sanción. Cantona no protesta especialmente y se encamina al túnel de vestuarios aparentemente tranquilo y yo diría que casi aliviado por el gesto que tiene en la cara en las imágenes, por poder borrarse de un partido en el que no se estaba sintiendo cómodo. Pasa junto al banquillo de su equipo, llega a la altura de un asistente y de repente algo le perturba y se gira.
El asistente trata de contenerlo y lo agarra, pero en ese momento es incontrolable. Se zafa, se lanza contra un aficionado de la primera fila, un aficionado al que vemos con el pelo rapado, rubio y ataviado con una bomber negra y un pantalón gris, y se lanza a él con una patada voladora. Y al caer, como queda en posición horizontal sobre las vallas de publicidad, aún tiene tiempo de soltar una coz. Y al caer al suelo, se gira y le suelta un derechazo. El asistente del Manchester y un miembro de seguridad ya consiguen agarrarlo. También Peter Schmeichel, que corre desde su portería, ha llegado a él, habla con su compañero, pero ya no es necesario. En ese momento Cantona ya se había tranquilizado. No sé si se ha desahogado o si es que se encuentra aturdido, pero lo cierto es que se va al vestuario sin aparente nerviosismo, mientras sus compañeros se encaran con la grada hasta que llegan los miembros de seguridad para hacer una pantalla. Mira, si te parece, Marcos, escuchamos el sonido ambiente que se vivió durante toda esa acción y sus posteriores declaraciones, las más recientes que tuvo después de este acto. Vemos que el ambiente no era muy propicio. Abucheo. Peter Schmeichel se encara con el público también. Cánticos. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Filósofo, Cantona. Filósofo, para, bueno, quien no haya entendido bien por el audio y por la barrera del lenguaje, viene a decir como que cuando las gaviotas siguen el barco es porque piensan que van a tirar las sardinas al mar. Cantona, como siempre, con su halo de misterio, ¿no? Sí, y es que tiempo después se supo que el aficionado le había gritado a Cantona algo como "vuélvete a Francia con tu madre, bastardo". Hay que Cantona, indicar, perdona, Marcos, que ese aficionado tiene nombre y apellido y tiene historial. Se trata de Matthew Simon, un hooligan. Ni siquiera tenía su asiento allí, o sea, no era el típico aficionado que se enoja con el rival, que algo que podemos ver hoy en día a lo mejor en cualquier campo de fútbol, que enseguida te identifican. Era un aficionado que encima había bajado 11 filas para ir hasta primera fila para dedicarse a gritarle de todo a Cantona. Se supo luego que pertenecía a un grupo fascista llamado National Front y que incluso había tenido problemas de agresión incluso con un director deportivo de su propio equipo, del Crystal Palace. O sea, estamos hablando de un jugador, de un aficionado, un hooligan con ya un currículum importante encima. totalmente, ¿eh? Y bueno, el aficionado lo pagó, como veremos después, pero Cantona recibirá una durísima sanción. Primero de su propio club, que lo suspende hasta final de temporada, y después de la Federación Inglesa, que le impone una sanción aún más dura que su club, 9 meses sin jugar. Así que no volvería hasta la temporada siguiente, en la jornada 8. Y el United, sin Cantona, pierde esa Premier contra el Blackburn de Alan Shearer. Cantona estuvo a punto de irse del club en verano, pero finalmente Ferguson, que siempre lo defendió justificando la reacción por los insultos intolerables del aficionado, consiguió persuadirlo y se acabó quedando. Como hemos dicho, el aficionado también recibió una dura sanción y fue suspendido con 1 año sin entrar en cualquier recinto deportivo. Y Cantona, aparte de esa frase que acabamos de escuchar de su propia boca, nunca se ha arrepentido, ni entonces ni ahora. Todo lo contrario, llegó a declarar que ese había sido el mejor momento de su carrera porque no todos los días se patea un fascista y que lo único de lo que se arrepiente es de no haberlo pateado más fuerte. Con Ferguson siempre se mostró agradecido como entrenador y por haberlo defendido, y también agradeció
años más tarde al United, que no lo despidiera porque consideraba que cualquier otro club sí que lo hubiera hecho. En este momento hay que indagar un poco también en los antepasados de Cantona, un poco también para entender por qué, porque quiero decir, siempre los futbolistas están acostumbrados a escuchar todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero siempre hay alguna que toca la fibra, ¿no? Marcos, ¿tú sabías que Eric Cantona tiene antepasados españoles? No, no lo sabía. Pues sus abuelos, entiendo por tema de apellido, que de parte materna, eran de Barcelona. Su abuelo, en plena Guerra Civil Española, estaba perseguido por el Frente Nacional y cuando le quedaban horas para poder huir, con la posibilidad de poder huir a Francia, de las últimas cosas que hizo fue ir a buscar a su novia, su pareja, y preguntarle si quería huir con él. Ella le dijo que sí, ella era la abuela de Eric Cantona, y ambos huyeron a Francia. Quizás por ahí también puede venir pues esa sensibilidad, ¿no? Y esa voracidad que mostró ante los insultos de este aficionado, hooligan o ultra, o como queramos llamarlo. Esa rebeldía que siempre mostró Cantona. Rebeldía que cuando estaba bien orientada, como por ejemplo llegó a conseguir Ferguson, pues daba un resultado fantástico. Porque tras perder la Premier, en la temporada de su vuelta, el United volvió a ser campeón. Y en la 96-97, con Cantona ya como capitán, ojo, muy poco después de esa patada voladora al aficionado, llegó a ser capitán del Manchester United, volvieron a alzarse nuevamente con el título. Y solo una semana después de ese título de Premier de la 96-97, Cantona anunció su retirada sin cumplir todavía los 31 años y en plena madurez como futbolista. Ya había retrasado un poquito su posición y era un poquito menos goleador y un poquito más armador, pero todavía estaba en un momento maravilloso de su carrera. Sus declaraciones fueron: he sido profesional 13 años, demasiado tiempo, quiero hacer otras cosas en la vida, siempre quise retirarme en la cima y lo hizo. Así que un pasaje, desde luego, inolvidable para aquellos que lo vivimos. No sé si estamos descubriéndole a alguien que esté escuchando este capítulo este momento absolutamente inolvidable de la historia del fútbol, este relato salvaje, nunca mejor dicho, como comentabas al principio, pero creo que merecía un espacio en esta sección. Yo personalmente, fíjate, como bueno, chaval que era, al igual que tú, en esos días cuando ocurrió, claro, para mí entonces era simplemente pues este tío se ha chinado, se ha ido para el otro, le ha reventado y ya está. Fíjate el trasfondo, ¿no? que tiene toda la historia, ¿no? Y efectivamente, Cantona luego hizo muchas más cosas, icono publicitario, aparte de ese anuncio mencionado o referenciado en cuanto cuando se levantaba el cuello de la camiseta y chutaba Juan contra Diablos. Recordemos que luego fue un poco como el jefe dentro de esa publicidad de Nike en fútbol. Incluso ha hecho películas ya más con aire más dramático. O sea que el genio y figura, una vez más, otra semana más, en este caso con Eric Cantona. Marcos, muchas gracias por traernos este gran relato. Un placer. Y bueno, recordaros como siempre, os agradecemos que apoyéis el proyecto. Podéis encontrarnos en X, @cafekarlovich, en las diferentes plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify, por supuesto, en YouTube, donde desde ya estamos dando la cara, programa a programa, partido a partido. Muchas gracias a todos por estar ahí y recordad que esta noche juega el Trinche.